las personas que entienden de política y que nos puedan dar un pantallazo más profundo a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya tomamos contacto con Ricardo Alfonsín, referente del Frente Amplio por la Democracia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Claudia Torres. ¿Cómo le va, Claudia? Encantado de saludarla. La encantada soy yo. Estábamos por ahí leyendo un poco el texto que sacó el Frente Amplio por la Democracia, en el que usted da su opinión acerca de esta nueva deuda que quiere contraer el gobierno nacional, este nuevo acuerdo que quiere firmar con el FMI. ¿Y por qué sería Sí, ilegal? bueno, sería ilegal porque no puede utilizar un DNU, porque la Constitución Nacional no dice que puede utilizar un DNU porque está en minoría. El ministro de Economía ha dicho en un reportaje en Clarín que iban a utilizar el DNU porque no tenían mayoría en el Senado. ¿Y Pero ¿de dónde saca el ministro que esa es una causal habilitante para dictar un DNU, que es una autorización súper excepcional? cuál Que sería en el... situaciones muy... No, no, perdón, pero eso es una barbaridad lo que dice el ministro. Es un ignorante o nos toma por ignorantes a todos. Puede dar, no dice la Constitución que se puede sancionar un DNU nada más y nada menos que para aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como si no tuviéramos experiencia acerca de las cosas que nos pide el Fondo Monetario Internacional. Digo, no dice que se puede sancionar un DNU, que es una ley. ¿Qué es un DNU? Es una ley que no puede dictar el Ejecutivo. En circunstancias muy excepcionales lo autorizan a dictar leyes. Bueno, en este caso no puede, porque Ricardo, no está prevista el hecho de que esté en minoría para que, como causal para dictar un DNU, le, para le- sancionar una ley. le consulto, le hago dos preguntas en una. Yo tengo entendido, Sí, y corríjame si estoy equivocada, que en su sí, momento se permitieron los DNU porque el sistema de transporte en nuestro país era bastante más engorroso que ahora, más lento, entonces por ahí les costaba a los legisladores de las provincias llegar a las cámaras en Buenos Aires. no, sí, sí, eso se permitía designar por decreto Claro, los jueces de la Corte, pero eso en el 1853, claro. y además tampoco se dan las condiciones que preveía la Constitución de 1853 para designar jueces de la Corte por decreto, que era que no funcionara el Parlamento y que no pudiera funcionar la justicia si no se tomaba esa decisión. Ninguna de las dos cosas se dan acá. El Parlamento está funcionando y la justicia puede funcionar perfectamente con tres jueces. Por supuesto que hay que designar los otros, pero no lo puede designar el presidente de la República violentando los principios de la Constitución. Es una farsa lo que están haciendo con la Constitución. Y ¿saben qué me preocupa? Que los partidos políticos tienen doble vara. Cuando eso lo hace el peronismo está mal, pero cuando lo hace el partido propio está bien. Y lo que me preocupa más todavía es que la sociedad también, parte de la sociedad también tiene vara. Así nos va a ir, así nos va a ir. Solamente vamos a poder resolver nuestros problemas si somos Rica- capaces de exigirle a todos los partidos que cumplan con la ley y la Constitución. Medir con la misma vara, dice. Ricardo, Exactamente. y le hago una pregunta. ¿Cuál sería el canal correcto para que este gobierno, este presidente o cualquier otro tome deuda con el FMI? Discutirlo como dice, a ver, lo dice la Constitución Nacional, artículo 75, lo dice la llamada Ley Guzmán, también. El único procedimiento que tiene el Poder Ejecutivo para poder aprobar un acuerdo con el FMI es que se discuta en el Parlamento. Muy bien, como ese es el único procedimiento que tiene y como el ministro piensa que no tiene mayoría, se le ocurre dictar un DNU cuando no está permitido dictar un DNU porque estoy en minoría. A ver, imagínese si esto fuera así. Sería anulado el Parlamento. Cada vez que un gobierno está en minoría, se despreocupa a ver, deja de proponer leyes y se maneja con DNU. Va paseando al Congreso, ignorando al Congreso, ignorando la división de los poderes. Es una vergüenza de lo que está pasando. Y esto además, ¿sabe qué nos hace mucho daño? ¿En qué nos hace mucho daño? No. Las inversiones no van a llegar. ¿Ustedes creen que esto es una buena señal para el mundo, ¿Cómo que no para lo van a que pueda? llegar? Las inversiones no van a llegar porque eso genera desconfianza. ¿Sabe qué piensa la gente? Pero con este presidente, que hace las cosas que hace,
que designa jueces de la Corte, del principal, del tribunal más alto de justicia, sin cumplir con la Constitución, y que además hace arreglos con el Fondo Monetario Internacional, bypaseando al Congreso, ni siquiera diciéndole cuál es el contenido de ese arreglo. Pero ¿quién puede tener confianza en un país presidido por un señor que actúa de esta manera? Y encima la oposición se calla la boca, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto que De Loredo le ha dicho que envíe el presupuesto, que lo van a abrir, lo van a aprobar a libro cerrado. Pero ¿cómo? Debería enojarse la sociedad. Eso es incumplimiento de los deberes de funcionario público. A libro cerrado, ¿qué quiere decir? Sin leerlo. Así Claro, que va a aprobar un presupuesto sin leerlo el señor. sí. Diga lo que diga. Pero ¿qué niveles de tolerancia tenemos en la Argentina? Dios mío, cada vez peor. Si queremos mejorar la política, les aseguro, a los que creen que la están mejorando, la están enterrando, ¿eh? Ricardo, le hago una consulta. Usted como hijo de quien se nombra en nuestro país como el padre de la democracia, ¿cómo ve que está la democracia hoy en día en nuestro país? Amenazada, yo lo dije en el 2023, pero ¿cómo no va a estar amenazada? ¿Cómo no podemos, a ver, cómo no es, alguien me puede decir que no es justificada este temor frente a un presidente que le dice al adversario? Ya lo decía en el 2023, y yo proponía un cordón sanitario en aquel entonces. Bueno, y mi partido proponía arreglar con la Libertad Avanza, algunos dirigentes importantes arreglar con la Libertad Avanza. Un señor que le dice a sus adversarios rata, gusano, parásito, lacra, excrementos humanos. Pero ¿usted escuchó alguna vez un dirigente importante en la Argentina que trate así a sus adversarios? ¿Usted escuchó alguna vez un candidato a presidente al que le pregunten si cree que la democracia es el mejor régimen de gobierno? ¿Por qué le hacen esa pregunta a este señor? A ningún otro candidato le hicieron esa pregunta, pero para colmo de males, ¿saben la que contestó? Nada, balbuceaba, tartamudeaba. Bueno, por otro lado, se inspira en intelectuales, en economistas que tienen un fuerte desdén, recelo frente a la democracia, porque dicen, lo tienen escrito, no es que lo diga yo, tienen escrito y ahora lo están repitiendo cada vez con más fuerza en esos grupos a los que asiste, donde se reúnen las fuerzas de extrema derecha. Dicen que la democracia amenaza las libertades económicas, que es lo único que les importa. Las libertades económicas, después las libertades sociales, las libertades políticas, les importa tres pepinos. Lo ¿Cuán- único que les importa es las libertades económicas, así no va a ir. ¿Cuánto más cree que puede llegar a aguantar y a soportar la sociedad argentina? Mire, yo no, eso es muy difícil predecirlo. Yo creo que no mucho. Yo creo que, mire, la sociedad está muy cansada. Yo no recojo la información que brindan las encuestas, no coincide con la que recojo yo cuando recorro las provincias de Buenos Aires. Yo voy, no a los comités, por supuesto, a los comités no, pero no voy a hablar solo con políticos, hablo con sociedades de fomento, hablo con centros de jubilados, con las autoridades, ¿no? Hablo con cámaras de comercio, hablo con sindicatos, hablo con comedores comunitarios, y les pregunto a estas instituciones que se ponen tanto en contacto con gente, con la gente de los pueblos, a ver qué opinión tienen acerca del gobierno, incluso los que votaron. Y lo que me dicen allí es que el desencanto es cada vez mayor, que es creciente, que la desilusión y el enojo con el gobierno crece. Bueno, yo creo que eso es lo que está pasando. No van a ganar en el 2025 y eso los pone muy nerviosos. Muy nerviosos, están muy preocupados, por eso los niveles de agresión con los días van aumentando con este presidente, ¿no? Le hago otra pregunta en el sentido de lo que Sí, estamos hablando. No sé si sí. tuvo la oportunidad de ver ese video que fue tomado cuando fueron la ministra Patricia Bullrich y el ministro Petri a Bahía Blanca, en donde, por cierto, la Libertad Avanza ganó por una importante diferencia. ¿Cómo Sí, reaccionó la gente? sí, claro, bueno, yo no promuevo ese tipo de reacciones, ¿no es cierto? Sí, es natural que la gente esté enojada con la política, por supuesto que sí, pero no promuevo ese tipo de reacciones. Ahora, los que sí la promueven, con sus discursos de odio, con las ofensas, los insultos hacia la oposición, es el gobierno, la fuerza de gobierno, ¿eh? Con el silencio cómplice además de partidos de los que se llaman de la oposición amigable. El PRO,
que tanto reclamaba por la República y por las instituciones en el anterior gobierno. Ahora, frente a las barbaridades que han ocurrido con los DNU, con los agravios al Congreso, con las facultades delegadas, bueno, ahora con designación de jueces de la Corte por decreto, con un decreto de necesidad y urgencia utilizado para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin que el Congreso sepa cuál es su contenido. Ahora no dicen nada. Ahora han empezado a decir algo. ¿Sabe por qué han empezado a decir algo? Porque algunas encuestas dan cuenta de que está cayendo el nivel de adhesión. Si el nivel de adhesión en el gobierno siguiera creciendo, ni en el PRO, ni en el radicalismo que, por ejemplo, conduce de Loredo, estarían diciendo las cosas que ahora empiezan a decir un poco tímidamente respecto del gobierno. Ricardo, ¿usted sigue afiliado al radicalismo? No, no, yo no sigo. ¿Y se No sigue sigo considerando afiliado. radical? Pero, absolutamente. Y encima algunos hablan, Dios mío, y tienen muchísima ayuda también mediática, ¿no? Pero le rinden homenaje estos señores a Raúl Alfonsín, a Ilia, a Irigoyen, la mayoría del partido, le rinden homenajes a Levenson, a Larralde. Yo a veces le preguntaba si le iban a rendir homenaje en serio, a pedirle disculpas, porque hacen exactamente lo contrario de lo que hubieran hecho estos señores en circunstancias como las actuales. La verdad que para defender las ideas, las banderas de Alfonsín, de Ilia, de Irigoyen, hay que hacerlo por afuera del partido, porque este partido se ha transformado y se siente muy cómodo en una expresión de la derecha que es muy respetable, pero no tiene nada que ver con la historia del radicalismo. Y si no, que lean algún libro alguna vez acerca del radicalismo para darse cuenta que no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical. Claro que hubo momentos en la historia, como le ocurrió al peronismo, en los que el partido se corrió a la derecha, como por ejemplo después del golpe contra Irigoyen. Pero la historia de la Unión Cívica Radical, el radicalismo nace para defender a los sectores populares contra la oligarquía que gobernaba en ese momento y que además no le daba participación, no le permitía participar en las elecciones a los ciudadanos. ¿Y ahora no siente que está gobernando el país una casta, una oligarquía de alguna manera? Pero mire, yo le diría que siempre decimos nosotros que detrás de la política hay que detrás de la política siempre están las oligarquías, los grandes poderes económicos, las grandes corporaciones. Hoy no están detrás de la política, están adelante de la política. Hoy están en el gobierno. Y si creen que de esta manera nos va a ir mejor, bueno, tendrá que hacer su propia experiencia la sociedad. La sociedad tendrá que reflexionar mucho acerca de si, bueno, este tipo de políticas y estos actores que están gobernando hoy en la Argentina son los que mejor van a resolver los problemas de los sectores populares, de la clase media, de la clase trabajadora, de los jubilados, de la pequeña y mediana empresa, de la educación pública, de las universidades. Bueno, ya no, yo no creo que bueno, la ignorancia o el error duren eternamente. No somos tontos, la gente se va a dar cuenta de lo que es este gobierno. Le hago una última pregunta y ya no le robo Sí. más tiempo. No, por favor. Dijo hace instantes que no cree que vayan a ganar las próximas elecciones, digo, La Libertad Avanza. ¿Y quién No. cree que sí puede llegar a ganar? Bueno, en fin, yo hago el siguiente análisis. No, yo estoy diciendo, digamos, tenemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y creo que en el resto de las provincias está pasando más o menos lo mismo. Hay que hacer un gran esfuerzo para ganarle al oficialismo. A ver, hoy el oficialismo tiene la correlación de fuerzas en el Congreso. No elegimos presidente, ¿no es cierto? Ujú. No vamos a elegir presidente en la próxima elección, vamos a elegir legisladores nacionales. Y Sí. hoy el gobierno tiene, la correlación de fuerzas es a favor del gobierno. Hoy la derecha controla el Parlamento. Si sumamos los votos de la Libertad Avanza, más los votos del PRO, más los votos del radicalismo, más los votos del Encuentro Federal, la derecha controla el Parlamento. Entonces nosotros tenemos que hacer ¿qué? Tratar de que en esta elección ingresen más legisladores que se oponen a las políticas del gobierno para poder detener la profundización de este proyecto conservador, reaccionario y autoritario.
para poder hacer todas estas cosas el gobierno, para poder, por ejemplo, arancelar las universidades, para poder, por ejemplo, desprenderse de los cada vez con mayores concesiones de los recursos naturales, para poder, por ejemplo, abrir la economía de par en par, para poder, por ejemplo, modificar el sistema jubilatorio en perjuicio de los jubilados y el sistema laboral en perjuicio de los trabajadores. Para todo eso necesita pasar por el Congreso. Ganarle al oficialismo sería ganarle, meter más legisladores que los que pueden meter ellos. Ricardo, y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. En la provincia de Buenos Aires me dirá usted cómo se logra eso, yendo todos juntos los que se oponen o yendo cada uno por sus colores. Yo creo que yendo cada uno por sus colores. La estrategia o la táctica, si usted quiere, será diferente en el 2027 que se elige presidente. Claro, y le hago una última pregunta, porque sí. Dice elegir gente que se oponga, espacios que se opongan a este gobierno. Y... sí, que no sean conservadores de derecha o anarcocapitalistas, paleoanarquistas, como quieran llamarlo, que no sean pertenezcan a la extrema derecha y que no acompañen a la extrema derecha, ¿no? Porque claro, los efectos de la elección da lo mismo. A eso voy, porque uno por ahí dice, bueno, voy a votar a los radicales y le voy a hacer una confesión de parte. Yo siempre digo que están en liquidación 2 radicales por 2 pesos. Y sí, usted discúlpeme, pero le tengo que ser sincera. Sí. Bueno, ¿yo por qué cree que me fui del partido? Y saben los radicales que tengo razón, saben que lo que están defendiendo no tiene nada que ver con lo que la Unión Cívica Radical significó históricamente. ¿Qué tiene que ver Alfonsín con esto? Y después van y hacen actos porque les conviene. Si mañana las encuestas dijeran que la imagen de Alfonsín cae, no le harían más homenajes. En eso se ha transformado la política hoy. Incluso van a volver a arreglar con el PRO, no tengan ninguna duda. Yo ya lo decía desde marzo. Desde diciembre, cuando hablaban de que Juntos por el Cambio se había roto, yo decía, no se ha roto todavía Juntos por el Cambio, formalmente no se ha roto de hecho en todo caso, y no porque el radicalismo lo rompiera, sino porque Macri lo había declarado roto, porque había dicho que el fracaso de su gobierno tenía que ver con la Unión Cívica Radical. Bueno, yo dije en ese momento que si Macri no podía arreglar con la Libertad Avanza y que si el radicalismo no podía arreglar con la Libertad Avanza porque no lo dejaban, iban a volver a arreglar entre esos, y esto es lo que me parece que va a ocurrir. Tal vez en algunas provincias arreglen los tres, como en Mendoza, como en Córdoba, como en Corrientes, como en el Chaco, pero bueno, esto de radical solamente tiene el nombre. Ricardo, le agradezco mucho y le dejo el micrófono abierto si es que quiere agregar algo. No, decirle nada más a todos los que estén preocupados por lo que este gobierno representa desde el punto de vista republicano y democrático, entraña un grave riesgo. A todos los que en serio estén preocupados por esto y a todos los que sueñen con la posibilidad de construir una sociedad más justa, que no se engañen, que no va a venir ese cambio por lo que nosotros consideramos, por el radicalismo, porque este no es el radicalismo. Para que vuelva el radicalismo es necesario que el radicalismo experimente una grave derrota a mano de las banderas radicales en serio, que son las que hoy encarna el Frente Amplio por la Democracia, en el que estamos nosotros, junto a Forja, que es otro producto de la diáspora, otro dirigente como Gustavo López, que creó Forja, que se fue de la Unión Cívica Radical porque era imposible seguir estando en ella. ¿Porque no están de oferta? Sur, ¿Porque no están de oferta? Porque se fueron porque creyeron que esto, porque se dieron cuenta de que esto de radical no tenía nada, que simplemente se había convertido en una maquinaria electoral, y la preocupación de una maquinaria electoral, la única preocupación es ganar una elección o hacer la mejor elección. La cuestión ideológica o programática es incidental, y transformaron al partido en una expresión de la derecha, que reitero, es muy respetable, pero no tiene nada que ver con las razones por las cuales nos afiliamos a la Unión Cívica Radical. El que nunca leyó nada y que nunca supo, y bueno, eso es un problema de él, pero la Unión Cívica Radical no es solo un partido que no es peronista, es mucho más que eso. Claro. Bueno, y yo creo que, bueno, conjuntos con Libres por el Sur, Libres del Sur, estamos también, que hicimos una elección extraordinaria, ya trabajamos junto con el Partido Radical en el 2013, con el socialismo en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los dirigentes del socialismo en la provincia de Buenos Aires
nos están acompañando, tienen el partido intervenido, pero bueno, nos están acompañando, tienen diferencias con el PRO, tienen diferencias con la Libertad Avanza, tienen diferencias con lo que está pasando en la Cámara de Diputados, con lo que se llama la oposición amigable, y nos están acompañando. Así que hoy íbamos a Lomas de Zamora, con un dirigente importante, Martín Canay, para conversar con él, y conversar, ya venimos militando hace rato, y reunirnos con estas instituciones a las que aludí, reunirnos con los vecinos, lo hemos suspendido por lo que ha pasado en Bahía Blanca, ¿no? Claro, entiendo. Ricardo, le agradezco mucho estos minutos, muy amable. No, por favor, Claudia, le agradezco a usted, un abrazo muy grande, chau, chau. Abrazo, muchas gracias. Ahí estábamos en diálogo con Ricardo Alfonsín, referente del Frente Amplio por la Democracia. Se sonrió, al menos una sonrisa creo que le pudimos sacar con esto de la oferta de 2 radicales por 2 pesos, y bien lo dijo, fue el motivo, en otras palabras, más tal vez rebuscadas, con mayor explicación, de su salida de la Unión Cívica Radical, aunque se sigue considerando un radical de pura cepa. Vamos a hacer una pausa.